ter o poder de criação do direito, ainda que não deva fazê-lo arbitrariamente. Achei interessante esse contraponto. Ele tem que ser criativo, mas essa criação não é arbitrária. É dizer, deve sempre ter algumas razões gerais que justifiquem sua decisão e atuar como faria um legislador consciente, acho que aquela ideia do legislador racional, decidindo segundo suas próprias crenças e valores, de forma criativa, mas não arbitrariamente. Nós nos deparamos o tempo todo em alguns desafios com pesquisa empírica para identificar soluções, critérios de solução a partir do direito, e sempre nos deparamos com esse problema da arbitrariedade. Como que você pretende resolver ou oferecer uma resposta dentro de seu libro? Yo creo que lo que está en el núcleo de la observación de Hart es la distinción entre discrecionalidad y arbitrariedad. La decisión discrecional ante la ausencia de solución prevista por el derecho no tiene por qué ser una decisión, una solución arbitraria. Solución arbitraria se da fundamentalmente ante la ausencia completa de razones. Cuando el juez decide discrecionalmente, no tiene por qué incurrir en el error de no proveer razones. Y es lo que señala Hart. La decisión discrecional en aquellos casos de intersticios del derecho no tiene por qué ser una decisión desprovista de razones. Y precisamente creo que esto es lo que ocurre con los supuestos de conflictos de derecho. La Constitución brasileña, al igual que la Constitución paraguaya y la Constitución española y argentina y americana, dice que tenemos derecho a la información, dice que tenemos derecho al honor. Pero cuando entran en conflicto estos derechos, la Constitución no nos dice cuál es el derecho prevalente. Ese es el punto en que el juez debe decidir, y debe decidir discrecionalmente, porque precisamente es el punto de partida. La Constitución no le ha dicho cuál es el derecho prevalente. Pero cuando digo que debe decidir discrecionalmente, no estoy aceptando la tesis de que debe decidir arbitrariamente. Por el contrario, estoy rechazando la tesis de que debe decidir arbitrariamente. Debe dar razones de por qué ese derecho es prevalente respecto del otro en el caso concreto. Esta es su tarea. E onde estão essas razões? Onde é que estão esses critérios normativos? Esta es una cuestión importante y es una cuestión difícil de responder. En el libro lo que se hace es tomar una serie de casos, que son casos muy importantes en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, que servía de base para el análisis. El caso Paquirri, el caso Friedman, el caso del cura de Io, son algunos de los ejemplos. Y se muestra cómo el Tribunal Constitucional Español va construyendo auténticas reglas para establecer qué derecho es prevalente en determinados supuestos. La conclusión a la que se llega, tras el análisis de esos casos, es precisamente que el Tribunal Constitucional fija como relevantes tres circunstancias. Primero, si la información proveída es o no injuriosa, partiendo de la base de que el conflicto se da entre el derecho al honor y el derecho a la información. Entonces, el primer punto es si la información es o no injuriosa. Segundo punto es si la información tiene o no relevancia pública. Y el tercer punto es si la información es o no veraz. Entonces, combinadas esas propiedades, esas circunstancias, es posible obtener una tabla de 8 casos, donde se dan las combinaciones de las tres propiedades. A partir de allí lo que cabe establecer es qué derecho resulta prevalente en cada uno de los 8 casos que resulta de la tabla. Para hacer ese trabajo precisamente es que se tomó como punto de partida el Normative System del Churrón y Burlingame. Trasladé el Normative System a una situación distinta de aquella para la cual fue concebido. Ahora está siendo empleado para establecer cuál es el derecho prevalente, es decir, las reglas de prevalencia entre derechos en determinados supuestos, es decir, en determinados casos. Y el Tribunal Constitucional, insisto, construye auténticas reglas. Dice, por ejemplo, que si la información es injuriosa, el derecho al honor prevalece sobre el derecho a la información. Daniel, tenta recompor os casos. Eu sei que deve ser difícil lembrar, mas o caso Paquito, ¿es eso? Paquirri, el caso Paquirri es un caso interesante. En el caso Paquirri lo que ocurrió fue que un torero muy famoso en España fue cogido, corneado por un toro en pleno ruedo,
y él fue atendido en la enfermería de la plaza, de la plaza de Pozo Blanco, y las cámaras filmaron todas aquellas escenas de la agonía y muerte posterior de Paquirri. El Tribunal Constitucional decidió que aquellas imágenes no podían ser difundidas sin afectar seriamente la intimidad de la familia. Entonces, dado que estaba en juego la intimidad de la familia, el derecho a la información no era prevalente. Todavía hoy, incluso cuando se difunden aquellas imágenes aparecen cegadas, aparecen sin visión posible. Solo se escucha el audio, pero no se consigue ver las imágenes de la muerte de Paquirri, en protección del derecho a la intimidad de la familia. Entonces, aquí se puede ver, por ejemplo, que el derecho a la intimidad es prevalente sobre el derecho a la información en el caso concreto. En el caso concreto, es decir, dadas las características del caso individual analizado. Y así van multiplicándose los casos. O caso do cura, que é interessante. El caso del cura de Io. Ese es un caso peculiar, un caso pintoresco. Un periódico da a conocer la información de que el cura párroco de la ciudad de Io había sublevado a los vecinos ante la habilitación de una playa nudista. En realidad el cura párroco de la ciudad de Io no había participado de aquel acontecimiento y fue admitido que uno de los vecinos confundió al cura con otra persona. El medio rectificó la información de inmediato, aclaró incluso que no se trataba de la misma persona, que el cura no había participado del hecho. Entonces el sacerdote demandó al medio invocando derecho al honor, y el Tribunal Constitucional debió intervenir al cabo de todas las instancias y dijo que si bien estaba en juego el honor de la persona y no cabía duda de que había sido afectado su honor por la información, la relevancia que tenía la información hacía que esa información debiera ser mantenida en su momento. Además, señalaba también el Tribunal Constitucional que había mostrado diligencia al medio al corregir la información y que la información en su momento era una información veraz. Es decir, la veracidad de la información y la relevancia de la información hacía que prevaleciera el derecho a la información sobre el derecho al honor. Es así como sugiero ir construyendo. Conta só para ficar 3 casos também, vai o caso do arquiteto das Ilhas Baleares. Allí lo que ocurre es que se da la información en un medio periodístico de que un arquitecto de origen palmesano había contraído el HIV, SIDA, y lo identificaba lo identificaba con las siglas LB corta, decía que tenía 39 años y que convivía con otro arquitecto catalán en ese sitio, en esa ciudad. Entonces, los datos que proveía el medio eran suficientes para identificar a la persona. La persona se sintió agraviada y reclamó entonces la protección de su intimidad sobre la base de la publicación. Y el Tribunal Constitucional terminó dándole la razón de que el derecho a la intimidad constituía, en ese caso, un límite al derecho a la información y que debía ser protegido el derecho a la intimidad prevaleciendo sobre el derecho a la información. Insisto, no se puede plantear seriamente la pregunta de cuál es el derecho prevalente, sino es en función del caso. Y la identificación del caso requiere la identificación de las circunstancias relevantes. Daniel, então, o que me parece lembra alguma coisa dos direitos fundamentais do Robert Alex, que ele propõe alguma coisa parecida também com a jurisprudência alemã, mas não utiliza esse instrumento sofisticado como você faz do Normative System. O Normative System se usa normalmente para encontrar critérios relevantes da lei, em abstrato, para sistematizar as normas. Aqui, na verdade, você está como que sistematizando critérios relevantes da argumentação jurídica dessas decisões. En realidad hay dos formas de hacerlo. Para analizar la jurisprudencia de los tribunales, es decir, con posterioridad a la resolución del caso, o para construir la solución del caso, es decir, previa a la decisión del caso se configuran las circunstancias relevantes a los efectos de establecer la prevalencia de un derecho u otro en el caso concreto. Y el gran mérito de Alexis precisamente ha sido
mostrar la necesidad de contar con alguna herramienta más o menos objetiva para la resolución de conflictos de derechos. Yo creo que este es un mérito muy importante. La idea de conflicto de derecho ha estado muy descuidada en la teoría general del derecho. La teoría general del derecho ha prestado atención a fenómenos como las antinomias. En la filosofía moral se ha prestado atención a los dilemas morales, pero ni la filosofía moral ni la filosofía del derecho hizo algo importante hasta hace muy poco tiempo para aclarar la noción de conflicto de derecho. ¿Qué supone que dos derechos están en conflicto? Es la cuestión. Porque no se puede responder de la misma manera a que se responde cuando dos normas están en conflicto. La conclusión a la que se llega en los derechos en juego es que dos derechos están en conflicto cuando los dos derechos no pueden ser satisfechos simultáneamente, o bien cuando el ejercicio de un derecho supone la violación del otro derecho. Esto yo creo que es un paso adelante en la clarificación de la noción de conflicto de derecho. E Daniel, e você trabalha dois níveis de conflito: conflito interdireitos e intradireitos. ¿Puede explicar? Efectivamente, esa es una distinción de Jeremy Waldron, es una distinción muy ingeniosa. Conflictos interderechos es algo que puede explicarse de esta manera. Es un conflicto entre dos derechos distintos. Por ejemplo, el derecho a la información y el derecho al honor. En cambio, la noción de derecho de conflicto intraderecho es un conflicto entre el mismo derecho en cabeza de dos sujetos distintos. El derecho a la vida del nasciturus versus el derecho a la vida de la madre. Es el mismo derecho en cabeza de dos personas en conflicto. Entonces, conflictos interderechos y conflictos intraderechos. Puede ocurrir, y es normal que ocurra, es bastante común que ocurra, que en supuestos de conflicto se sumen derechos. Entonces, por ejemplo, derecho al honor y a la intimidad versus derecho a la información y a la libre expresión. Entonces, no es un derecho versus otro derecho, sino dos derechos versus dos derechos, o dos o tres derechos versus uno o dos derechos. Entonces, aquí se hace todavía mucho más compleja la idea de balance de derechos, porque es como si tuviésemos en los platillos varios elementos, no un elemento versus otro elemento. ¿Cómo proceder en estos casos? Es algo que todavía resta por explorar. Yo tengo alguna idea, pero no una idea sólida. Todavía estoy reflexionando acerca de si el balance debería hacerse por separado o si debería hacerse en conjunto, y si debe hacerse en conjunto, cómo es que se suman los pesos para mantener la metáfora. Cuando há mais de 1, 2, 3, 4 direitos en un platillo, es decir, cómo se hace para establecer el peso, perdón por la metáfora de vuelta, para establecer el peso de esa suma de derechos en un platillo. Encantado com a possibilidade de aplicar na Direito GV, eu, Daniel, a Vanessa, porque há toda uma preocupação nossa em aplicar o chamado método caso e em realizar pesquisas empíricas. E, na verdade, é muito complicado sistematizar a jurisprudência, as decisões dos tribunais. E aí nós encontramos no seu livro um método interessante para sistematizar decisões, para encontrar critérios relevantes a partir das decisões e termos, além de tudo, um objeto empírico, que seja lá o que for, são as decisões. Pelo menos todos podem compartilhar as decisões. Inclusive um professor da Universidade de São Paulo, o professor Luiz Eduardo Chueri, que tem um grupo de investigação sobre planejamento tributário, economia de opção, está tentando aplicar o método no julgado dos conselhos contribuintes. Mas eu lembro que num grupo de estudos, discutindo o seu livro, veio uma pergunta que eu não soube como responder também, que dava uma certa impressão que nós estamos sendo remetidos a uma espécie de common law, a precedentes e mais precedentes que acabavam definindo o direito. Ou seja, o direito passava a ser o que os tribunais dizem que é. E de certa forma porque é um filtro dentro dos tribunais. É de certa forma um passo para o realismo jurídico, essa tendência de sua proposta? Insistiría en que la propuesta tiene dos momentos de aplicación. Un momento es posterior a la decisión, con lo cual lo que se hace es sistematizar la jurisprudencia de los tribunales. Pero no hay que perder de vista que el método también puede ser utilizado para la decisión del caso, con lo cual la aplicación de la metodología sugerida es previa a la decisión.
establecer las circunstancias relevantes, establecer la totalidad de casos que se deriva de ese número de circunstancias relevantes, establecer la prevalencia de un derecho u otro sobre la base de cada uno de los casos del conjunto de casos posibles. O sea, yo no diría en términos tan radicales que el método solo sirve para reconstruir la jurisprudencia de los tribunales. Creo que sirve también para construir la jurisprudencia de los tribunales. Acho que eu estou entendendo e estou gostando, na verdade. Então, a ideia não é simplesmente partir da força da autoridade das decisões e empregar relevância ao critério das decisões, mas muito mais utilizar das decisões e a capacidade criativa dos tribunais para encontrar casos concretos relevantes e interessantes, para a partir daí encontrar critérios, de certa forma, coerentes, para encontrar soluções que eu poderia encontrar mesmo sem esses julgados. Y una cosa que agregaría a partir de tu comentario que es muy inteligente, el método sirve para la crítica de la jurisprudencia. El método permite mostrar si el tribunal es consistente o no en la resolución de los casos y si mantiene o no constantes las decisiones de prevalencia de un derecho sobre otro en las mismas hipótesis. Entonces, no solo es adecuado para reconstruir lo que están haciendo los tribunales, sino también para criticar lo que están haciendo los tribunales. É muito interessante que nessa primeira leitura a nossa impressão é que nós teríamos que seguir, então, um novo critério a seguir as decisões dos tribunais. Na verdade, é um instrumento também para o controle das decisões